La belleza es considerada un don que muchas personas envidian y desean. Hacen hasta lo imposible para alcanzarla y así llegar a la perfección. Existen personas que son dotadas de absoluta belleza que cautiva a cualquiera que gire la mirada, que hace perder el camino a cualquiera que se pierda en esa fachada de perfección y hace perder los estribos a los locos enamorados. Muchas veces, la belleza no es un don, es un castigo que hace a su portador víctima de horribles sucesos que no le ocurrirían a cualquiera. Tal es el caso de Elizabeth Short, una mujer bellísima y encantadora que, con una figura envidiable, encontró el castigo de una ejecución sádica que ha provocado una fascinación hasta nuestros días. Elizabeth Ann Short nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Boston, pero se crió y vivió en Medford. Era la tercera de las 5 hijas de Cleo Short y Phoebe May Sawyer. Su padre era un constructor de campos de golf en miniatura. Hasta el crack bursátil de 1929 y la Gran Depresión, cuando perdió la mayor parte de los activos de la familia. En 1930 aparcó su coche en un puente y desapareció, lo que llevó a muchos a creer que se había suicidado. La madre de Elizabeth se mudó con su familia a un pequeño departamento en Medford y encontró trabajo como contable. No fue hasta más tarde que Elizabeth descubrió que su padre estaba vivo y viviendo en California. Siempre fue una niña enfermiza, padecía asma y bronquitis, por lo que a los 16 años fue enviada a vivir durante el invierno a Miami. Ahí pasó 3 años viviendo durante los fríos meses de Medford. A los 19 años viajó a Vallejo, California, a vivir con su padre, que estaba trabajando en San Francisco. Se mudaron a Los Ángeles a principios de 1943, pero un altercado hizo que ella se fuera de ahí y encontrase trabajo en la oficina de correos de Camp Cook, cerca de Lompoc, California. Como siempre, el atractivo de Elizabeth la hizo destacar entre las otras chicas y le eligieron bombón de la semana en el trabajo. Siendo muy joven, se fue a vivir con un sargento mucho mayor que ella, pero continuó saliendo con otros hombres. Al enterarse, él planeó matarla por sus infidelidades, pero fue destinado al extranjero antes de que pudiera llevar a cabo sus propósitos. Al ser despedida de la oficina de correos, trabajó como mesera y a veces como modelo. Elizabeth se trasladó a Santa Bárbara, donde fue arrestada el 23 de septiembre de 1943 por consumir alcohol siendo menor de edad. Estaba bebiendo con un grupo de marineros. Tras su arresto, fue enviada de nuevo a Medford por las autoridades juveniles de Santa Bárbara. Fue de esa manera que regresó a vivir a Florida con visitas ocasionales a Massachusetts. En Florida conoció al mayor Matthew Gordon, un oficial condecorado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que había estado en China, Birmania y la India. Elizabeth le contó a sus amigas que Gordon le escribió una carta desde la India para proponerle matrimonio. Se encontraba recuperándose de las lesiones sufridas por un accidente aéreo. Ella aceptó la propuesta, pero no pudieron casarse. Gordon falleció en un accidente de avión el 10 de agosto de 1945. Elizabeth regresó a Los Ángeles en junio de 1946 para visitar en la Fuerza Aérea al teniente Joseph Gordon, un antiguo novio que había conocido en Florida durante la guerra. En el momento de su viaje, el hombre estaba estacionado en Long Beach. En los 6 meses anteriores a su muerte, Elizabeth permaneció en el sur de California, principalmente en el área de Los Ángeles. Durante este tiempo vivió en varios hoteles, edificios de apartamentos, casas de alojamientos y casas privadas, nunca quedándose en un mismo sitio por más de algunas semanas. En los bares y clubes nocturnos adquirió el sobrenombre con el que sería recordada durante décadas, la Dalia Negra, debido a sus cabellos negros azabache que resaltaban su piel blanca y sus ojos azules. Además, tenía la costumbre de vestirse siempre de negro, incluyendo la ropa interior y las joyas. Este apelativo también hacía eco de una película famosa en ese tiempo, La Dalia Azul.
En 1946, Elizabeth comenzó a merodear los platos de Hollywood. Como muchas jóvenes atractivas de la época, intentaba hacerse un sitio en el mundo del cine. Obtenía algunos trabajos como extra, pero se le encontraba más a menudo en las caravanas de los actores. Muchas de las jóvenes llegaban llenas de esperanza y volvían a casa sin dinero y desilusionadas. Solo pocas hacían carreras como actrices. El resto era absorbido por las industrias o formaba parte del submundo de la prostitución, las apuestas y las drogas que ha ido creciendo, y estaba en pleno desarrollo gracias a los grandes beneficios que procuraba la comunidad del cine. Haciendo equilibrios para llegar a fin de mes, Elizabeth trabajaba como mesera y como modelo fotográfica. Lentamente, pero con seguridad, se estaba dejando arrastrar a una vida de carencias. Tenía muchos pretendientes, entre ellos un profesor de idiomas, aunque la mayoría eran rufianes. En agosto de 1946 comenzó a beber demasiado. Su mitomanía también se manifestaba a cada momento. Le contaba a la gente que había estado casada con el mayor Gordon y que había tenido un hijo que había muerto. Una acomodadora de cine llamada Dorothy French oyó la triste historia e invitó a la desconsolada viuda a vivir con ella en Pacific Beach. Elizabeth estuvo viviendo ahí un mes, marchándose el 8 de enero de 1947 a las 19:30 horas. Fue recogida por un hombre pelirrojo llamado Robert Medley, al que llamaban Red. Él iba a llevarla hasta Los Ángeles en su Coupe 1940. Se trataba de un vendedor de 25 años que vivía en Los Ángeles con su esposa. Se había casado hacía apenas un año. Un tiempo fue músico del ejército, pero lo habían licenciado por problemas psiquiátricos. Elizabeth se dedicó a recorrer algunos bares angelinos. También estuvo en el sórdido Hotel Cecil, aunque no se sabe a quién visitó en ese lugar. Mucha gente atestiguó haberla visto en Los Ángeles en varios restaurantes y bares. Se informó que se le había visto 2 veces en un coche y en un restaurante, en ambas ocasiones con un hombre pelirrojo de 1,80 de estatura. Elizabeth fue vista por última vez la madrugada del 9 de enero de 1947 en el Hotel Biltmore, donde estaba hospedada. Al salir, dijo que iba a conocer a un caballero. Se fue del hotel para nunca regresar. Sus últimos días de vida constituyen un misterio reconstruido solamente por fragmentos. El asesino la capturó, la llevó a un lugar apartado y allí comenzó a torturarla. Primero la amordazó y la desnudó completamente. Luego la amarró de las muñecas y los tobillos con una cuerda y la colgó de cabeza, suspendida del techo. Colgada de esta manera, la golpeó a puñetazos en repetidas ocasiones en todo el cuerpo. Después, le quitó la mordaza y procedió a cortarle con un cuchillo los músculos risorios del rostro, para mantenerla sonriendo grotescamente mientras duraba el brutal martirio. A estos cortes se le denomina la técnica de la sonrisa de Glasgow, que se hace desde la comisura de los labios hasta las orejas y que deja una marca semejante a una sonrisa. El asesino se dedicó entonces a aplicarle cigarrillos encendidos en los pechos, tras lo cual cortó un pezón. Le hizo, además, incisiones con una navaja en varias partes del cuerpo. Con el mismo instrumento, grabó en uno de sus muslos las letras mayúsculas BD, iniciales de Dalia Negra en inglés. Le arrancó pedazos del muslo y se los introdujo en el ano y la vagina. La obligó a comer excremento y le hizo docenas de rajaduras en el pubis con una navaja. Finalmente, la partió en 2 a nivel de la cintura. El miércoles 15 de enero de 1947 a las 10:45 am, Betty Bersinger, una mujer que paseaba con su hijo, vio un cadáver en la esquina de un vertedero de la avenida South Norton de Los Ángeles, tan solo a 5 kilómetros de las casas de las estrellas de Beverly Hills. Muchas personas lo habían visto antes, pero lo habían confundido con un muñeco o un maniquí. Un grupo de detectives de homicidios procedente del Departamento de la Policía de Los Ángeles, dirigido por los sargentos Harry Hansen y Finis Brown, peinaron la zona donde se encontró el cadáver, una parcela vacía utilizada por jóvenes parejas para pasar un rato y por algunos vecinos para tirar la basura, pero no encontraron pista alguna. El cadáver había sido arrojado desde un coche. Un residente local advirtió que un Ford de color claro estaba aparcado a las 6:30 am en el lugar donde se encontró el cuerpo.
pero las altas hierbas que rodeaban la parcela le habían impedido ver algo. Las huellas dactilares tomadas del cadáver identificaron a la víctima como Elizabeth Short, la cual tenía una condena previa por delincuencia juvenil. El cuerpo estaba en la hierba. La parte inferior estaba colocada a medio metro de distancia del torso. Los intestinos estaban perfectamente escondidos debajo de las nalgas. El cuerpo se había acomodado con las manos sobre la cabeza. Los codos estaban doblados en ángulo recto y las piernas abiertas. Le fueron arrancados el vaso, el corazón y los intestinos. El cuerpo fue cuidadosamente lavado, presumiblemente para eliminar cualquier huella que pudiera tener del asesino. También fue desangrado completamente. Cerca encontraron un saco de cemento que contenía gotas de sanguaza, que es un tipo de sangrado que está infectado, corrompido o descompuesto. También se encontraron algunas huellas de neumáticos. Los exámenes del forense dejaron en evidencia las horribles cosas que había sufrido Elizabeth antes de morir, además de que se supo que la mayoría de las heridas se produjeron antes de la muerte. Tuvo que soportar la tortura por varios días, fue obligada a comer excrementos y al final cortada por la mitad. Su cráneo no había sido fracturado, pero tenía moretones en la parte frontal y derecha de su cuero cabelludo, con una pequeña cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo, en el lado derecho, que eran consistentes con los golpes en la cabeza. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre por las laceraciones del rostro y las heridas del torso, combinado con el shock de una conmoción cerebral. Había fallecido entre las 21 horas del martes 14 de enero y las 3 a.m. del miércoles, el día que se encontró el cuerpo. La policía entonces emprendió la búsqueda del pelirrojo desconocido, el hombre que había conducido a Elizabeth de vuelta a Los Ángeles. El 20 de enero lo encontraron. Red admitió que había pasado la noche del 8 de enero con Elizabeth en un motel. Aseguró que ella había estado levantada toda la noche por una intoxicación alimenticia. La había dejado la tarde siguiente en el Hotel Biltmore de Los Ángeles, donde esperaba encontrarse con alguien. La policía no pudo encontrar nada que contradijera su historia y su mujer le dio una coartada para esa noche. Fue sometido al detector de mentiras, pero los resultados no fueron concluyentes. Las investigaciones condujeron a Lynn Martin, un cantante, modelo y actriz prometedora que había compartido apartamento, en el tiempo que las dos acudían a las pruebas de reparto con la ilusión de entrar al mundo del cine. El 21 de enero de 1947, el asesino apareció. Alguien con voz suave, de sexo indeterminado, llamó al periódico de Los Ángeles Examiner. Dio algunos detalles que no se habían publicado sobre la tortura de la víctima y prometió mandar algunos recuerdos por correo. El 23 de enero de 1947, el dueño de un restaurante divisó un par de zapatos negros y un bolso en un cubo de basura. Robert Red los identificó como parte de la vestimenta de la Dalia Negra. Un día después, el 24 de enero, los prometidos recuerdos llegaron por correo. El sobre, con la dirección escrita con letras recortadas de periódicos, contenía el recibo de una maleta consignada con fecha del 9 de enero. Ahí estaba el certificado de nacimiento de Elizabeth, su tarjeta de seguro social, su identificación, fotografías y recortes de periódicos sobre la muerte del mayor Gordon, además de una agenda de direcciones con una hoja arrancada. No fue posible identificar huellas dactilares en el sobre. El 25 de enero, Elizabeth Short fue enterrada. A la ceremonia solamente asistieron sus familiares. Luego de que sus hermanas crecieron y se casaron, la madre de Elizabeth se mudó a Oakland para estar cerca de la tumba de su hija. Luego de un tiempo, regresó a la costa este en la década de 1970 y vivió ahí hasta la edad de 90 años. El 27 de enero, el asesino envió una carta en la que aseguraba que iba a entregarse el 29 de enero, a las 10 de la mañana. El día esperado llegó otra carta en la que el asesino dijo que había cambiado de idea. Sabía que no iban a darle un trato justo y que el asesinato de Elizabeth estaba justificado. Después de esto, no se volvió a tener comunicación con el asesino. Joseph Dumais fue arrestado el 8 de febrero. Declaró que había conocido a Elizabeth el 9 de enero y luego, en un momento de furia, estando muy borracho, la había matado. Sin embargo, una serie de preguntas clave demostraron que no era el asesino. Demostró
que solamente se trataba de un lunático. Fue puesto bajo tratamiento psiquiátrico. El caso trajo una avalancha de confesiones. Borrachos, hombres con fantasías sádicas y otros con complejo de culpabilidad que querían ser castigados, confesaron. Además, había hombres que hablaban a la estación solo para divertirse. Todos estos presuntos culpables pudieron descartarse debido a que no se habían publicado detalles del caso. Con las preguntas claves era muy sencillo darles la vuelta y demostrar que no se trataba del asesino. También, varias mujeres aseguraron que habían matado a Elizabeth porque les había robado su nombre. En una ocasión, una mujer dijo que la había matado porque la había dejado por otra mujer. La policía no descartó esta posibilidad, dado que la llamada que habían recibido en el periódico no podía determinarse si se trataba de un hombre o una mujer. Además, a Elizabeth se le había visto con una mujer rubia, y ella le contó a Dorothy que a ella y a Elizabeth las había seguido una mujer por el Boulevard de Hollywood. Había pruebas que dejaban ver que Elizabeth tenía aventuras con otras mujeres. Varias veces se le vio con conocidas lesbianas. La naturaleza de las heridas, incluyendo algunos detalles que en su momento no se hicieron públicos, también apuntaban a que el asesino en realidad era una asesina. Además, la hazaña con la que se había llevado a cabo el crimen, la furia que se retrataba en el cuerpo, apuntaba que el ignoto era una persona que conocía a la víctima y le tenía muchísimo odio. También se mencionó que el cadáver fue seccionado en dos partes porque de esa manera podía ser transportado por una mujer. Una amiga de la víctima señaló como responsable al célebre cineasta Orson Welles. Había violado a varias chicas que trabajaban con él o aspiraban a hacerlo. Eran legendarios sus arrebatos de violencia y padecía de personalidad difásica. Canalizaba la frustración creativa en agresión. Los decorados de su película La Dama de Shanghái, anterior al crimen, presentaban similitudes espeluznantes con el cadáver de Elizabeth, como las ataduras. Las víctimas eran mutiladas de la misma manera y un maniquí que presentaba los mismos cortes en el rostro. La policía siguió varias líneas de investigación, pero ninguna prosperó. Ante esta situación, los mandos policiales comenzaron a divulgar rumores de la víctima que la dejaban muy mal parada. De esta manera crearon un estado de opinión desfavorable para la víctima. Hablaron de su mitomanía, de su promiscuidad y de la vida tan alocada que llevaba. Los rumores con el tiempo se hicieron grandes e incluso se propagaron nuevos. De esta manera el caso fue desapareciendo poco a poco de los titulares. Robert Reed fue enviado a un manicomio en 1954 debido a su esquizofrenia paranoide. A finales del siglo XX, un policía de Los Ángeles acusó a su padre de ser el asesino. Se trataba de George Hodel, un médico. Basaba su teoría en un álbum de su padre que contenía fotografías de Elizabeth desnuda. Además, su padre sabía perfectamente la manera de dividir un cuerpo a la mitad. Además de todo lo anterior, era amigo de Man Ray y estaba obsesionado con una obra llamada Minotauro, y tenía una fascinación por el surrealismo y la fotografía. La similitud que tenía el cuerpo de Elizabeth con la obra del Minotauro hizo que el policía denunciase a su padre. Al final, nada fue concluyente. El aura de misterio que rodeó el crimen inspiró varios libros y películas. Hasta la fecha, el caso sigue abierto, aunque parece que nunca va a resolverse. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que el asesino de Elizabeth fue justificado? ¿Quién crees que pudo ser el asesino? Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que se sube a este canal.